1902, India. Un vagón ferroviario fotografiado durante la visita del virrey británico George Curzon a Jodhpur. Hasta aquí la historia normal, pero si haces un acercamiento algo empieza a sentirse raro. Las ventanas no parecen típicas del siglo XIX. Los ventiladores superiores parecen demasiado modernos. La estructura luce más refinada de lo que esperarías para 1902. Y la calidad general del vagón parece adelantada a décadas. De inmediato aparece el comentario clásico en internet. Eso parece 30 años más avanzado. Y honestamente entiendo por qué. Porque cuando pensamos en 1900 imaginamos humo, madera mal cortada, tornillos gigantes, máquinas ruidosas, gente muriendo por abrir una tostadora incorrectamente. Pero luego ves ciertas fotografías reales del periodo y parece otro mundo. Aquí es donde la narrativa oficial empieza a hacer cosas raras. Nos enseñan una línea evolutiva simple. Todo era primitivo. Luego vino la modernidad. Pero las fotos históricas no siempre siguen esa lógica. A veces encuentras estaciones gigantescas, interiores lujosos, sistemas eléctricos avanzados, tranvías impecables, ciudades perfectamente iluminadas, vagones increíblemente sofisticados. Y todo esto supuestamente coexistiendo con personas viajando en burro y muriendo de cólera. La transición tecnológica del siglo XIX parece menos una evolución gradual y más como alguien intentando reiniciar una civilización muy rápido. Ahora observa el contexto. No estamos hablando de un tren cualquiera. Es un vagón asociado a la élite imperial blanca. Es un vagón asociado a la élite imperial británica. Un sistema ferroviario colonial enorme. Una red conectando puertos, recursos, tropas y administración imperial. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Los británicos realmente construyeron toda la infraestructura ferroviaria india desde cero o heredaron partes de sistemas ya existentes? Porque cuando uno revisa ciertas estaciones antiguas de la India, la estación es absurda. La escala es absurda. Columnas monumentales, cúpulas imperiales, detalles arquitectónicos imposibles de justificar solo con eficiencia colonial. Parece más la administración de un imperio antiguo que simples terminales de transporte. Y sí, aquí entra Tartaria inevitablemente. Porque la teoría alternativa plantea algo provocador. Y si gran parte del mundo ya estaba parcialmente urbanizado e interconectado antes de la narrativa oficial industrial, no necesariamente con trenes voladores como dicen algunos foros después de medianoche, pero sí con infraestructuras heredadas, infraestructuras reutilizadas, infraestructuras cuya verdadera antigüedad quizás desconocemos. Ahora, antes de que aparezca alguien escribiendo, bro, eso es solo un vagón de lujo eduardiano. Claro que puede ser, y probablemente parte de la explicación sea exactamente esa. Las élites sí tenían acceso a la tecnología mucho más avanzada que la población promedio, pero eso abre otro problema. ¿Por qué si en 1902 ya podían fabricar vagones tan sofisticados? ¿Por qué nos presentan esa época visualmente como si todo fuera casi medieval? La percepción popular del pasado no coincide con muchas fotografías reales y eso genera sospecha. Además, aquí hay un detalle fascinante. Las fotografías antiguas frecuentemente parecen más modernas de lo que deberían. No solo en calidad, por el diseño, la estética, la ingeniería, incluso la ropa. Hay imágenes de 1890 donde las personas parecen más contemporáneas que gente de 1978 y eso rompe nuestro mapa mental del tiempo histórico. Aquí es donde el tema se vuelve filosófico, porque quizás no estamos viendo avance lineal,
Quizás la historia funciona más como ciclos: auge, colapso, recuperación, olvido, reinicio. Durante esos reinicios sobreviven fragmentos tecnológicos y arquitectónicos que luego las nuevas generaciones reinterpretan, como niños encontrando ruinas gigantes e intentando explicar quién las construyó. Ahora volvamos al vagón. Mira esos ventiladores superiores, parecen detalles pequeños, pero son exactamente esos pequeños detalles los que vuelven locos a los investigadores alternativos. Porque muchas veces la anomalía no está en lo grande, está en una bisagra, una aleación, un vidrio curvo, un sistema de ventilación, una iluminación, un remache demasiado perfecto, detalles que no encajan del todo con la narrativa simplificada de progreso industrial. Y luego aparece la pregunta más peligrosa de todas. ¿Cuánto de la historia tecnológica que conocemos realmente fue inventado y cuánto simplemente fue redescubierto? Porque incluso hoy la humanidad funciona así. Tomamos tecnología heredada y pocas personas entienden realmente cómo funciona por completo. La mayoría solo aprende a usarla, como monos sofisticados con Wi-Fi. Y ahí está el verdadero núcleo del misterio Tartaria. No necesariamente que hubiera trenes antigravedad o ciudades flotantes, sino algo más inquietante: la posibilidad de que el mundo moderno se construyera sobre las ruinas de una civilización parcialmente olvidada, mientras la historia oficial simplificó el proceso para hacerlo parecer lineal y ordenado, porque la historia real rara vez parece ordenada. Parece un incendio donde alguien perdió los archivos y luego otro tipo apareció diciendo: sí, yo explico qué pasó. Así que la próxima vez que veas una fotografía ferroviaria de 1902, no mires solo el tren, mira la confianza tecnológica que transmite, porque a veces el verdadero misterio no es cómo construyeron algo, sino por qué parece que ya sabían demasiado. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.